y vale la pregunta para hacer la siguiente aclaración. La materia es Taller de Lenguaje 2 y Producción Radiofónica. Ustedes van a probar una sola materia, pero van a cursar en dos áreas. El área de lenguaje, que es esto que ustedes están teniendo hoy, y el área de producción. Las dos comisiones van tocándose en contenidos, pero la verdad es que en términos concretos funcionan como dos materias separadas que van articulándose, ¿sí? Pero tienen tiempos distintos, las fechas de los parciales son distintas, van a tener una nota para cada área y al final del año, o al final que ustedes aprueben los exámenes regulares, van a tener que, se van a promediar las dos notas. Entonces digo, para que ustedes tengan una noción, van a funcionar en lo concreto prácticamente como dos materias separadas. Ahí Nadia me pregunta hasta qué hora es la clase, y por lo menos 40 minutos. Por lo menos 40 minutos. La idea es siempre tratar de hacerlo 40 minutos. Pero bueno, a veces puede ser un poquito más corta y a veces un poquito más larga. Sí, Federico, ¿querés preguntar algo? Diga. Profe, ¿cómo le va? Soy ¿Cómo va? Federico. Un gusto. Yo le quería preguntar cómo iba a ser la modalidad del tema evaluativa, digamos, de la materia. ¿Cómo se va a evaluar, digamos? Bien, ahí vamos a eso. Pero van a tener prácticos evaluables y van a tener dos parciales a lo largo del año. Para promocionar tienen que aprobar los prácticos evaluables y los dos parciales, no los recuperatorios, los parciales con 7 o más. Y para regularizar, obviamente, tienen que aprobar los prácticos evaluables con 4 más y los parciales con 4 más. En el caso de las regularidades, obviamente, pueden ir a un recuperatorio de los dos parciales. Eso muy concreto y básicamente. ¿Sí? Bien. Si no hay ninguna otra consulta, vamos rapidito a la presentación, que es algo de lo que les quiero plantear hoy, que tenía que ver con el PowerPoint. ¿Se ve el PowerPoint? ¿Sí? Bien. Si no me dicen que no, yo avanzo, ¿eh? No se ve, profe. Va, yo no lo veo. ¿No se ve? ¿El resto? No se ve, profe. Bueno, a ver. No, profe, nada, no pasa nada. No pasa nada. Qué cosa. A ver. ¿Ahí se ve? Sí, ahí sí se ve. Perfecto. Bien. Como les decía, el nombre de la materia es Taller de Lenguaje. Yo voy rapidito para que ustedes tampoco se coman los mocos del otro lado y también para tener en cuenta los criterios de tiempo que nos hemos planteado de que las clases virtuales no tengan más de 40 minutos, ¿sí? El nombre de la materia es Taller de Lenguaje 2 y Producción Radiofónico. Este es el área de lenguaje. Recuerden siempre que la materia está dividida en dos áreas. El área de lenguaje por un lado y el área de producción por otro lado. Esta es la comisión 3 y mi nombre, como les decía, es Santiago Martínez Luque. Contenidos y objetivos. La materia va a funcionar siempre por comisiones. Ustedes de acá en adelante se refieren a esta o a la comisión en la que deciden cambiarse, pero siempre se van a referir fundamentalmente con el profe o la profe con la que tengan en la comisión. En estas comisiones vamos a trabajar la parte teórica y la parte práctica. Obviamente esto es un taller, como el nombre propiamente lo dice, pero en la modalidad virtual, el formato taller muchas veces tiene más desventajas que ventajas. Las ventajas obvias es que ustedes pueden cursar y pueden recuperar las clases y verlas una, otra, dos, tres veces, las veces que necesiten, hasta ver si pueden comprender un tema que por ahí en el sincrónico, en el tiempo sincrónico, no les quedó tan claro. Las desventajas es que no tenemos el ámbito fundamental de trabajo en el aula, donde nosotros en este taller trabajamos mucho en producir textos, analizar textos radiofónicos y en ir haciendo devoluciones en el mano a mano. El eje principal de la materia a lo largo del año es la producción y reflexión en torno al lenguaje radiofónico, por eso es área lengua, ¿sí? Rápidamente, yo se los digo para que ustedes encuadren, pero yo sé que se lo van a ir olvidando, así que esto lo vamos a ir recuperando. El programa consta de 3 grandes ejes. Primer eje, la comunicación y expresión oral en radio, cómo funciona el discurso, cómo es el lenguaje radiofónico, la cuestión de la oralidad.
los elementos del lenguaje radiofónico, las posibilidades y las limitaciones del discurso y del lenguaje radiofónico. El segundo eje es la enunciación radiofónica, la cuestión de los géneros y formatos, estrategias enunciativas, que yo se los digo ahora y les va a sonar como cualquier cosa, ya lo vamos a ver, no se impacienten. Recorte del oyente, construcción de audiencia, noción de entrevista y entrevistado. Esos son temas que estamos viendo si van a quedar o no, pero digo, son temas que están en estos dos grandes ejes, en los dos grandes ejes iniciales. Y el tercer gran eje tiene que ver con las condiciones institucionales del discurso y la radio. Ahí revisamos básicamente cómo funciona el campo radiofónico en la escena cordobesa. ¿Quiénes son los actores? ¿Quiénes son los grandes actores? ¿Cuáles son los capitales en juego? ¿Qué lógicas funcionan en la lógica de la competencia del mercado actual? Etcétera, etcétera. La materia es anual, como les decía, es un formato de taller virtual. Vamos a tener clases teóricas, vamos a tener pedido de producción de prácticos, y básicamente nuestra demanda es asistencia a las clases virtuales, cuando las tengamos. No todos los martes vamos a tener clases virtuales, pero eso lo vamos a ir anunciando. A veces probablemente les mande clases grabadas, pero en general nos vamos a ir encontrando periódicamente en clases sincrónicas también. Les pedimos un mínimo, por lo menos, de participación, lectura de los textos que les vamos poniendo y proponiendo transitar en las clases y en el aula virtual, y obviamente la realización de los prácticos y de los parciales. Algo que ya les dije recién, repaso rápidamente: condiciones de cursado, promoción y regularización. Para promoción de esta materia tienen que obtener 7 en prácticos evaluables y 7 en parciales, ¿sí? En principio, no se promedian las notas de los parciales. Si ustedes sacan 6 en el primer parcial y 8 en el segundo, ya quedan out. Pero ha habido años en que sí se han promediado teniendo en cuenta las consideraciones de las comisiones. Eso no lo decido yo, lo deciden los titulares de la cátedra. Para regularizar la materia, 4 en prácticos evaluables y 4 en parciales. En este caso sí pueden recuperar un parcial. Para promocionar no pueden recuperar ningún parcial. Y se quedan libres si desaprueban los parciales y desaprueban el recuperatorio, ¿sí? Yo les mandé por mail, no lo vamos a hacer ahora porque vi que hay algunos que tienen que ir a otra cátedra. Y además porque falta mucho para responder, les mandé una encuesta al mail que tengo registrado en las comisiones para conocer los consumos radiofónicos de todos ustedes. Les pido por favor, yo hasta ahora tenía unos 35 estudiantes que habían respondido. Les pido si pueden todos y todas completar la encuesta. Eso a nosotros nos sirve para saber con quién estamos dialogando. Si estamos dialogando con gente que más o menos ubica alguna cuestión de la radio, o estamos dialogando con comisiones que no tienen un contacto más o menos regular con la radio, ¿sí? Nos permite tener información para construir un mejor diálogo en este diálogo pedagógico que estamos tratando de delimitar y llevar adelante. A ver, la primera cuestión que nosotros vamos a tratar de trabajar es una idea, una noción que ustedes van a ir aprendiendo, no la van a aprender ahora, sino que van a ir aprendiendo a lo largo de la radio. Es una noción sobre la radio, pero también es una noción sobre la producción en comunicación a nivel profesional, ¿sí? Yo quiero que esto les quede claro y se los voy a tratar de subrayar en varias clases a lo largo del año. Cuando nosotros pensamos el funcionamiento de la radio, pensamos un funcionamiento específico del medio, pero también tratamos de que ustedes incorporen una lógica a la hora de pensar la producción en comunicación, ¿sí? Es la lógica del diálogo, de la comunicación como diálogo. Siempre del otro lado, sea el medio que fuere, ustedes están dialogando con alguien. No es que escriben en un diario, producen en una radio, generan contenidos audiovisuales para televisión o redes sociales, producen en redes sociales o internet porque a ustedes les pintó, tienen ganas, es lindo, se sienten importantes, o lo que fuera. Obviamente eso lo pueden hacer de ese modo. Pero en la medida que ustedes no logren construirse una idea de a quién le están hablando y por qué le están hablando al que le están hablando,
eso que ustedes hacen, sea por gusto o por profesión, no va a funcionar. Se los voy a decir así de clarito y así de sintético. En la medida en que ustedes no logren construir diálogo a partir de la comunicación que producen, eso no va a funcionar. Ustedes ahora me podrán decir, no, está hablando pavadas. Bueno, vamos a tratar de ir dando cuenta de este concepto, de esta idea, para que ustedes vean si les sirve para sus prácticas y trabajos a nivel de comunicación. Para arrancar justamente desde esta concepción muy sintética que les presento, yo lo que les quería proponer era revisar muy rápidamente un videíto muy cortito, que es de 10 minutos, pero yo lo voy a ir salteando porque quiero que veamos algunas partes, se los voy a subir al aula virtual. Quiero que veamos algunas partes en particular sobre qué es la radio y cuándo la radio tiene potencia como medio de comunicación y cuándo no, ¿sí? Si les parece, a ver, reviso el chat, a ver si no hay ninguna otra pregunta. Lo manda al mail personal o a la cuenta de UNC. A todo lo que yo mande, lo mando al mail que ustedes han registrado en el Guaraní, ¿sí? En el Guaraní. Bien, les propongo ver este videito. Díganme si ustedes escuchan bien cuando yo lo reproduzca. Y si no, vamos a ver de qué modo lo por lo menos para mí, es la generación del clima. Es decir, si entre vos y yo, ahora, grabando, o al aire, o lo que fuere, podemos generar un clima, eso parecería ser como que trasciende toda la parte tecnológica de la radio, se mete en la vida del que está escuchando, y es como si estuviese sentado acá al lado nuestro. Bueno, la llave principal de la comunicación en radio es la generación de clima. Es bastante difícil generar un clima. A algunos les resulta más sencillo, pero siempre es difícil generar un clima en radio, como para que la cosa se distienda, como para ir arrimándose cada vez más al oyente, como para que no sea una impostura. Ay, mirá, estamos recibiendo a tal persona, así, todo parece medio como un teatro. Pero a medida que vas rompiendo ese teatro, también la cortina, la música que acompaña el programa, que no debe ser una música. Bueno, ahora vamos a escuchar un poco de música y después volvemos. ¿Cómo es esto? ¿Que la música es un relleno? ¿Qué es? La pongo para ir a hacer pis, no sé, ¿no? Digo, la música es parte de lo que estás haciendo. Entonces, si vos tenés una proyección del clima que querés generar en tu programa, es importante la cortina, es importante el saludo inicial, es importante tu articulación, es importante el tono de tu voz, hacia dónde vas, qué cosas querés decir. Bueno, todo hace a la generación de este clima. No estando el clima, todo se hace más difícil de transmitir. Todo se hace. Es como no aceitar el canal. Uno va armando su propio estilo de comunicación en base al latrocinio. Empezás a robar. Yo recuerdo haberlo robado misericordiamente al negro Guerrero Martínez. El negro nos enseñó a nosotros a articular frente a un micrófono. Hablar con la velocidad necesaria como para que el que está escuchando pueda entender lo que estás diciendo, el mensaje, cuál es el sentido, el tono de voz, las inflexiones, los silencios, las pausas, cómo inventar una pausa que de alguna manera esté reforzando lo que acabas de decir. Y esa pausa tiene un tempo, no un tiempo, tiene un tempo musical. Vos venís con un tempo determinado, hablando, y en un momento dado, cuando dijiste algo que interese, va una pausa. Pero no más larga que esto que acabo de hacer. Entonces digo, bueno, acá hay algo como para aprender. Y entonces aprendimos del negro Guerrero Martínez. ¿Lo escuchabas en Rosario? Como en misa. Lo escuchaba como en misa el negro. Me gustaría saber qué es lo que viene. Vos decís, hay que vivir con lo que viene y usarlo. ¿Qué te parece que viene? Tenemos Twitter, WhatsApp, en todas las radios, el streaming. ¿Podés ver? Ahora todos se pueden ver en los estudios, estamos en los celulares. ¿Qué viene? Y si lo que viene es recuperar los contenidos, porque continente tenemos, formas de transmitir tenemos, y vamos a tener cada vez más. Tenemos un país
Bien, hasta ahí quería compartirles esto. ¿Se escuchó bien? De 10, profe, perfecto. Perfecto, profe. Bien, el que ustedes acaban de ver es Quique Pessoa. Quique Pessoa es un locutor rosarino de enorme prestigio que ahora está radicado en el norte de Córdoba, hoy viene a Buenos Aires. Este videito tiene 10 minutos y yo se los voy a terminar de subir en el aula virtual para que ustedes lo vean completo, porque además trabaja posteriormente sobre la cuestión de los contenidos, ¿sí? Cómo a partir de lo que marca él primero, de los tiempos, pero esto de construir climas, de incorporar al otro a aquello que estamos haciendo, nos permite construir las condiciones para construir comunicación, que no es ni más ni menos que eso. Pero para que nosotros tengamos algo para decir, va a decir más adelante en el video, hay que producir contenidos originales, interesantes, que toquen alguna fibra de aquellos a los que les estamos tratando de hablar, ¿sí? Eso es algo de lo que trabaja, pero que me parecía interesante para que ustedes logren pensar en la cuestión de la radio, ¿sí? Volviendo al power y teniendo en cuenta este disparador del video, seguimos con la pregunta, ¿qué es la radio, sí? ¿A qué nos vamos a referir cuando estemos hablando de la radio? Nos vamos a referir a tres grandes cuestiones. Por un lado, el hecho tecnológico, ¿sí? La radio en sí misma es un canal tecnológico que por sus condiciones, acaba de cumplir el año pasado 100 años de la primera transmisión de radio en Córdoba, admite y condiciona, admite determinado tipo de discursividad, que es la discursividad sonora. ¿Sí? A través de la radio solo podemos transmitir audio, sonido, ¿sí? Eso nos da algunas posibilidades y nos da otros límites, obviamente. Obviamente después se han sumado otras tecnologías convergentes, pero que no son la propia tecnología de la radio, que es una tecnología que con más de 100 años sigue teniendo incidencia, sobre todo en grandes espacios urbanos y en grandes espacios rurales. En segundo lugar, la radio es un conjunto discursivo, ¿sí? Un conjunto discursivo es un discurso organizado en base a determinados elementos, con determinados sentidos y con determinadas reglas de funcionamiento, ¿sí? El discurso de la radio funciona y tiene potencia y tiene sus límites en base a determinadas características discursivas, que ya vamos a ir viendo y vamos a ir revisando, sobre todo a lo largo del año. Y en tercer lugar, la radio es una institución social, económica y cultural. Como toda institución está sujeta a leyes, a regulaciones, a normas y también a cambios, que son cambios sociológicos, jurídicos y a las características de las sociedades en las cuales estas instituciones se insertan. No es lo mismo las radios de 1930, las emisoras de 1930, a las emisoras del año 2000 o del año 2020. En términos de juridicidad, de reglas de funcionamiento y de institucionalidad, tienen distintas características y eso también va impactando en lo que la radio puede o no hacer. Me voy a detener acá en algunos elementos de esto que decíamos a nivel de la discursividad radiofónica, ¿sí? Esto ya lo van a ver también en producción, no nos vamos a detener demasiado en esto, pero sí vamos a ir volviendo sobre esta cuestión. ¿Sí? Voy viendo el tiempo. Los elementos del lenguaje radiofónico, ¿sí? Vamos a trabajar siempre con la idea de que el lenguaje radiofónico, que no es lo mismo que el discurso, ya vamos a ver la diferencia, el lenguaje radiofónico está compuesto por una serie limitada de recursos, ¿sí? Los elementos que constituyen al lenguaje radiofónico nos dan las posibilidades, nos abren ciertas posibilidades expresivas de producir comunicación y nos limitan otras, ¿sí? Podemos producir todo lo que tiene que ver con el sonido, pero no podemos producir imagen, ¿sí? Con el recurso del lenguaje radiofónico. El lenguaje radiofónico está compuesto por 4 elementos: las palabras, la música, los efectos de sonoro y la ausencia de cualquiera de estos 3, el silencio, ¿sí? O los silencios. Ahora, nosotros vamos a trabajar con los 4 elementos. Pero nos vamos a centrar un poco más en la cuestión de la palabra. ¿Por qué? Porque creemos que la palabra es una cuestión que ha sido tendencialmente dejada de lado a lo largo de la historia de la radio
y creemos que se puede hacer un mejor uso, más productivo, más expresivo, con mayor potencia de la palabra. Y en ese sentido defendemos lo escrito. Muchas veces se cree que en radio no se escribe. Hay un prejuicio al respecto de que en radio no se escribe. Yo les voy a dar, no es un secreto, porque los que saben, lo saben. Los mejores y las mejores referentes de radio escriben siempre lo que van a hacer al aire, ¿sí? La gracia, el sentido más potente es justamente escribir sin que se note que está escrito, ¿sí? Escribir pensando en clave de oralidad, ¿sí? Pero la escritura para radio nos permite ser más claros, más concisos, no divagar y encontrar el enorme caudal de potencia que tiene el lenguaje radiofónico cuando lo producimos, cuando lo planificamos, cuando no nos sentamos al frente del micrófono a decir lo que nos pinte o a ir atrás de lo que nos marque un productor, el productor de ocasión. Brevemente también, todo esto vamos a ir volviendo, ¿sí? Pero yo les quiero que hagamos este pantallazo rápido en la primera clase porque es parte del encuadre sobre el cual vamos a trabajar. Las características del lenguaje radiofónico, esto de que solamente podemos transmitir sonido, y el sonido, ustedes, digo una palabra y se fue, ¿sí? Es aire. Ustedes siempre recuerden que el sonido son ondas viajando por el aire. Y que como el aire, cuando hice así, se fueron, ¿sí? Entonces, cuando trabajamos con sonido, y fundamentalmente la radio, Internet hoy nos ha permitido romper un poco con la fugacidad, porque nos permite construir repositorios de audio, pero trabajamos con estas características fundamentales. En primer lugar, instantaneidad. Tenemos la posibilidad de transmitir instantáneamente en función de lo que esté ocurriendo en determinados lugares. Simultaneidad, podemos transmitir al mismo tiempo que se producen los eventos. Ustedes, obviamente, hoy me dicen, bueno, pero yo puedo hacer lo mismo de Facebook Live o transmitiendo en cualquier red. Sí, hoy sí. Pero ustedes piensen que la radio tiene estas características hace 100 años. Y sigue teniendo enorme potencia porque puede hacer esto profesionalmente, ¿sí? Con costos enormemente más bajos que cualquier otro medio, salvo, obviamente, alguien con un celular transmitiendo en vivo. Y el tercer aspecto que caracteriza el discurso radiofónico es la fugacidad, ¿sí? La fugacidad. Yo digo algo y eso se fue, es fugaz, ¿sí? No queda plasmado en ningún lado, Por esa razón, hoy por hoy, y con la enorme potencia que tiene Internet, casi todas las emisoras de más o menos renombre van construyendo un repositorio, van construyendo un lugar en el que todos los contenidos que producen a nivel radiofónico van quedando alojados en redes sociales o en una página web, ¿sí? Y ahí encuentran la posibilidad de potenciar aún más los contenidos que producen para el vivo, ¿sí? O las plataformas de podcast, sea Spotify o Anchor o cualquier otra plataforma, Google Play, que hoy también permiten multiplicar, cuando el contenido es bueno, la cantidad de personas a las cuales nosotros podemos llegar con nuestra producción radiofónica. Obviamente, estas características también nos dan versatilidad y ductilidad para la expresión, y como les digo, en función de la fugacidad, muchas veces se ha entendido mal, se ha entendido bien y se ha entendido mal. Necesitamos ser redundantes. Como lo que decimos pasa y no vuelve a quedar para que nadie lo pueda revisar, y cuando nosotros estamos hablando en la radio, probablemente el que nos está escuchando está haciendo otra multiplicidad de tareas, muchas veces tenemos que ser redundantes, repetir nuestras ideas sin repetir lo que decimos. O sea, no repetir siempre lo mismo, sino ser redundantes en las nociones o en los planteos que estamos haciendo. Por eso muchas veces, y esto lo van a ver en producción, las crónicas periodísticas, informativas, arrancan con el título y cierran con la misma idea central, para que si nosotros perdimos un oyente entre el principio y el final, podamos tener la posibilidad de que si una persona se perdió el principio, pueda quedarse con lo sustancial de esa crónica al final. Voy cerrando.
Si nosotros entendemos como le proponemos trabajar a ustedes, a la radio como discurso, como relación comunicativa, es decir, como diálogo, vamos a poder salirnos de una idea que está muy alojada en nuestra carrera de comunicación, no tanto en los profes, pero sí en muchas ideas que están dando vuelta, y por ahí no terminamos de pasar en limpio, ¿sí? Que cuando nosotros trabajamos en medios de comunicación, no trabajamos en medios de difusión. No estamos ahí para tirar volantes, ideas, mensajes, discursos a lo loco y a lo pavo. Estamos ahí para construir comunicación, para construir diálogo con los que están del otro lado. Insisto, esto sirve para cualquier medio de comunicación, ¿sí? Para cualquier producción comunicativa. Si nosotros pasamos de la idea de difundir a la idea de comunicar, esto implica entender que hay interlocución, interlocutamos. No es que nosotros estamos acá y emitimos mensajes y tenemos una mayor jerarquía que el resto y además sabe más que el resto y la tiene mucho más clara que el resto. En segundo lugar, hay asimetría, sí, porque yo puedo estar al frente de un micrófono de radio y otros miles o millones que no. Hay asimetría, pero eso no implica que no pueda haber diálogo. Tercer lugar, hay puesta en común, ¿sí? Hay adhesiones y hay rechazos. Yo propongo algo y el resto, las audiencias a las cuales yo estoy intentando construir, pueden rechazar totalmente lo que yo tengo para proponer, adherir parcialmente o adherir a lo global que yo tengo para proponerles. Nunca todo lo que yo digo es aceptado totalmente. Hay encuentros y desencuentros vinculados a esto que yo les marcaba. Hay lenguajes, experiencias, vivencias compartidas, historias compartidas que logran poner en común lo que yo tengo para decir, logran conectar y las fibras sensibles de nuestras potenciales audiencias. En definitiva, hay otros y hay otras con las que dialogamos, chicos y chicas, dialogamos. No les decimos qué hacer, no les decimos cómo hacerlo, sino que les proponemos algo y en función de ese ida y vuelta, que no es el feedback, sino es una interlocución, vamos construyendo comunicación. Cuando hay comunicación es más probable que esa relación se mantenga estable en el tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo construyo una audiencia y pueda sostenerla en el tiempo. Porque reconozco al que está del otro lado, a la que está del otro lado. Vamos a cerrar conceptualmente con eso y les cuento rápidamente, para ser riguroso, lo más riguroso posible con el tiempo que les había prometido de la clase, que son unos 40 minutos. Vamos a trabajar para la clase que viene una tarea extraáulica que la van a tener que desarrollar mañana 24 de marzo o recuperando los audios de mañana 24 de marzo, de las radios. La entrega y la puesta en común es el martes que viene, el martes 30, que vamos a volver a tener una clase sincrónica. ¿Van a entregar todos? No, es individual. Lo van a tener que realizar todos y vamos a sortear, esto es una metodología que hago bastante seguido, porque no puedo corregir de una semana para la otra siempre 100 trabajos. Vamos a sortear 5 o 6 trabajos aleatoriamente por orden de lista y esas 5 personas van a tener que entregar. Si yo sorteo y alguna de esas 5 personas no entrega, tiene un desaprobado, obviamente. ¿Sí? Ustedes me van a decir, bueno, pero capaz que hago el trabajo y no me lo corrige. Sí, es una posibilidad. Pero lo vamos a poner en común, lo vamos a trabajar en el aula, en la próxima clase, y vamos a corregir a los 5 o los 6 que les toque. ¿Sí? ¿Está clara la metodología? ¿Entienden la metodología? Sí, sí. Bien, perfecto. Estamos 66, estamos bien los 66, dirían los mineros. Lo que vamos a hacer ahora es ir cerrando la clase. Si no hay ninguna otra consulta que la pueden hacer ahora en vivo por audio o por el chat, vamos a ir cerrando la clase con algunas. La actividad la voy a subir en el aula virtual. Profe, yo tengo una consulta. Meta. ¿El del audio? Voy. Uno, que no me llegó la encuesta por mail, esa fue una consulta.
Dos ¿Qué mail pusiste en el guaraní? son estos días. ¿Cómo? No estoy usando el de UNC, lo tengo que activar en estos días. Eso, Ah, igual por me eso. llegó, no, pero igual me llegaron mails de su parte, ¿eh? Me llegaron 2 mails avisándome de esta clase, pero en esos 2 mails no está la encuesta. No, porque Por fue eso. otro mail, fue aparte. Fue hoy a la mañana eso. Claro, bueno, ¿me lo quiere enviar o para hacer la Dale. encuesta? Y otra cosa, Sí, una diga. tarea. Dice hacerlo el 24 de marzo. ¿Qué Mañana, quiere sí. que la hagamos mañana? No, mañana van a tener que registrar, ya van a ver, van a tener que escuchar el Bien. programa de la radio que les toque. Las radios están distribuidas por inicial del apellido. Hay una lista de 6, 7 radios y dependiendo con la letra que empiece tu apellido, te toca una radio. Tenés Bien, que las consignas. escuchar o grabar el programa de la mitad, de media mañana, que en general arranca a las 8, a las 9 o a las 10, depende de la radio. Lo registrás, lo grabas y después haces el trabajo. Ya les voy a subir las consignas al aula virtual, obviamente, ¿sí? Perfecto, profe. Esa también era mi duda, que yo no había entendido que a dónde estaban, digamos, cuál era la consigna del trabajo. Pero usted Bien. está diciendo ahora que el trabajo lo tenemos que hacer con un audio que tenemos que escuchar, digamos, una radio, un programa. Exactamente. Que lo pueden escuchar, lo van a tener que grabar para poder escucharlo un par de veces. Pero no tienen que hacerlo mañana, pero van a tener que hacerlo con la emisión radiofónica que les toque del día de mañana, porque tiene que ver con el aniversario del 24 de marzo, ¿sí? Por eso es para mañana. Profe, otra consulta. A ese Diga. programa de radio, ¿por qué plataforma lo vamos a poder ver? Digo, escuchar. Salvo una o dos radios, son todas radios que se escuchan en la ciudad de Córdoba, pero que todas a su vez tienen Digamos, por emisión y por internet, digamos, internet. por el buscador. ¿Cómo? O sea, por el buscador, digamos, de Google, ponerle, Sí, o por alguna, o por Instagram. son todas radios conocidas, chicos. O sea, estoy hablando de Cadena 3, estoy hablando de Mitre, Ah, perfecto. Futurock. Sí, o sea, son radios todas conocidas. Alguna que otra por ahí les resulte un poco desconocida, pero ahí está. Pónganme ahí en el chat, como hizo Valentino, a aquellos a las que y a los que no les haya llegado la encuesta, sí se los reenvío, ¿sí? Yo ahora les voy a subir, tengo 41 respuestas hasta ahora. Y son 115 inscriptos, 115 mails enviados. Bien, ahí me dejan los mails. Genial. Bueno, eso. Mañana ustedes van a tener que escuchar, grabar, y lo pueden escuchar después, no hace falta que lo escuchen mañana, lo pueden grabar. Casi todas estas radios están subidas en plataformas on demand, pero eso lo deberían chequear, no se los quiero reafirmar desde acá. Van a tener que hacer ese trabajo, yo ahora voy a subir, que ahí también me preguntaban. El PowerPoint, voy a subir el link al video, voy a subir el video de Quique Pessoa que les mostré recién y voy a subir la actividad, ¿sí? Son 4 cosas que van a quedar subidas a la comisión, a la sección de la comisión mía dentro del aula virtual. ¿Estamos? Profe, ¿le puedo hacer una Bien. consulta? Por supuesto. Sí, yo estoy en la comisión 1 y estoy esperando todavía el cambio de comisión a esta porque me inscribí mal. Y lo que le quiero consultar es si la actividad de esta, que usted está diciendo, también la tengo que hacer yo, a pesar de todavía no estar en su comisión. Sí, porque todas las comisiones lo van a pedir. Bien, dale. Perfecto, gracias. Después, en todo caso, si no te dan el pase, vas a tener que presentarla a la otra comisión. Pero todas la Ok, estamos pidiendo. ¿Estamos? dale, gracias. Bien, perfecto. ¿Alguna otra consulta? Yo, profe, tengo una consulta. Diga. Al principio de la clase había dicho que iba a crear un drive para decir a qué comisión nos queríamos cambiar, en cuál estábamos y a cuál nos queríamos cambiar. ¿Ese dónde lo vamos a encontrar? Eso se los mando también al mail que yo tengo registrado en el guaraní. Bueno, de una. Dale, ¿Sí? eso nomás. Dale. Gracias. Genial. Bien, voy a copiar ahora en todo caso lo del chat, los mails que no les han llegado, y si no hay ninguna otra consulta, los voy liberando. ¿Cómo podemos hacer para grabar las radios? Con el celu, con equipos o Radio Cat,
1000 posibilidades hay. Hay algunas que casi todos suben, estas emisoras casi todos suben sus programas a Radio Cat. Y ahí pueden escucharlo, o si tienen un usuario pueden descargar. No me acuerdo, hace mucho no lo uso, pero eso se utiliza de ese modo. O si no, lo graban con el celu o en la compu, como quieran. ¿Cómo sabemos qué radio nos toca si no estamos todavía en esta comisión? La distribución por inicial de apellido es también para todas las comisiones iguales. Es de la A a la B tal radio, de la B a la Z tal radio, es así. ¿Sí? Así que eso tampoco les va a complicar la vida. Bien, perfecto. ¿Se entendió la clase o fue muy rápido? Por ahí fue muy rápido, demasiadas cosas, pero bueno, como les digo, trato de cumplir los tiempos que más o menos son soportables de una clase sincrónica. Profe, a mí en lo personal me pareció que estuvo muy clara, y está bueno que sean cortas porque si no después se torna muy denso, profe. Bueno, a mí me gusta así esta modalidad. Perfecto. Bueno, perfecto. Yo en general el año pasado hacía clases incluso un poquito más cortas cuando hacía videos, ¿sí? De todas maneras, ustedes va a quedar en el canal de YouTube mío y lo van a poder volver a ver, incluso pueden ver algunas clases del año pasado que son parecidas pero distintas, ¿sí? Bueno, perfecto. Si no hay nadie más in the room, nos vamos yendo. Gracias, profe. Nos vemos. Perfecto, muchas gracias. Vayan retirándose, yo soy el último que apaga la luz. Hasta luego.